para mapear las iniciativas de salud y cultura en el Estado español. Una de las metáforas que, además de la interfaz, que se nos venía a la mente era la idea de la figura, ¿no? Si estamos mapeando, necesitamos construir una figura, y una figura que fuera lo suficientemente poliédrica o matizada para que cupieran muchos tipos de experiencias y de proyectos. Y eso está representado aquí hoy en esta mesa, que vamos a celebrar durante la próxima hora. Vamos a intentar que las presentaciones vayan fluidas para que quede al menos tiempo para una pregunta o dos preguntas, a poder ser, que surjan desde vosotras, desde las asistentes a las jornadas. Y sin más, voy a ir presentando a las tres personas, estas tres participantes en esta mesa de experiencias, que, como veréis, vienen a contarnos proyectos que precisamente enriquecen esa idea de la figura, ¿no? O sea, de cómo la interfaz se construye a partir de muchos materiales y desde muchos lugares, con muchos puntos de encuentro, muchas ventanas y muchas vías posibles, ¿no? A mi izquierda está Roser San Juan Plana, es investigadora, docente, comisaria, responsable de programas públicos del Centro de Arte de la Panera, de Lleida, a la que es un placer hoy conocer en persona, después de que la acribilláramos a preguntas durante la elaboración del informe, igual que a Jessica. Ella tiene formación como historiadora del arte y también en la gestión cultural, y viene a hablarnos del proyecto Radiació Plus Plus Plus, que desde el principio fue como uno de los elementos de esa figura que nos resultaron muy inspiradores. A mi derecha, Jessica Marian Goodman Casanova, enfermera especialista en salud mental, arteterapeuta, investigadora responsable, esto lo tengo que leer porque son tantos nombres y tantas siglas, responsable del equipo CO3 de investigación básica, clínica y epidemiológica del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina, IBIMA Plataforma Bionant. Así. La institución es la institución. Y la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Regional Universitario de Málaga. Ella ha sido coordinadora e investigadora clínica en el proyecto Recuperarte en la ciudad de Málaga, donde se ha trabajado sobre el sufrimiento en salud mental o sufrimiento psíquico a través de o con base en los museos, y también nos va a contar el proyecto, nos lo va a presentar hoy. Y después, más a mi derecha, Ana Reyes Menéndez, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad Rey Juan Carlos, especializada en comportamiento del consumidor online y uso de inteligencia artificial, entre otras cosas, y contando con una producción científica muy extensa. Es consultora experta para el Parlamento Europeo en inteligencia artificial, y viene a presentarnos un proyecto que se llama Emociones a través del arte, que surge de la colaboración, todo esto de la interfaz como un lugar en el que convergen distintas entidades y agentes, en este caso el Museo Thyssen de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y Quirón Salud. Así que, sin más, si quieres, Roser, venga, empezamos por ti. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradecer muchísimo, para mí es una ocasión increíble estar aquí. Muchas gracias, Samuel, Felipe, Julia y Tiago y Jaime y Nuria, que está ahí como escribiendo, para hacer esto posible, porque para nosotros era muy poco... Era un momento cuando empezamos con los proyectos artísticos en contextos sanitarios desde Lleida, que empezamos a partir del 2011 y 2017 de una forma muy directa, gracias a una convocatoria de Fundación Carasso, que es Componer Saberes. Y durante mucho tiempo estuvimos mirando otras experiencias que pudieran ser un poco a la línea de nuestra forma de trabajar, y nos costaba encontrar, ¿no? Y de repente conocimos vuestro proyecto en las Canarias, y ahí ya vimos que había otros compañeros que estaban empujando desde la línea donde nosotros entendemos que podemos trabajar. Pero dejadme que me presente. Yo soy Roser San Juan, trabajo en el Centro de Arte de la Panera,
que es un centro de arte contemporáneo desde hace más de 20 años y desde hace también más de 10 años estamos desarrollando una línea de proyectos en contextos sanitarios, proyectos artísticos colaborativos que lo que pretenden es que se desarrolle una línea de investigación colectiva, que al final, como somos de un centro de arte contemporáneo, tiene que terminar en una producción artística. Para nosotros es muy importante que este proceso tenga como 3 partes, que sea una parte de investigación, otra de mediación y que finalmente termine en una producción donde poder compartir la transferencia de saberes mal llevado. Voy a decir algún idioma nuevo. Pues esto, un préstamo de Fundación Carasso, ¿no?, de la transferencia de saberes. Lo que veis en esta imagen es el servicio de oncología radioterápica de l'Arnau de Vilanova de Lleida. Es un hospital provincial que acoge a todas las personas que tienen que recibir un tratamiento oncológico radioterápico de la provincia de Lleida y también parte de la provincia de Huesca. Y el director de esta unidad, también hablemos de complicidades y de personas, porque al final estos proyectos funcionan en gran base por estas personas maravillosas, ¿no? Decía este pediatra increíble que nos ha precedido, pues tenemos que encontrarnos más. Sí, pero tenemos que encontrar a los cómplices adecuados. Y, por ejemplo, tú eres fantástico. Pero, pues la verdad, médicos humanistas, pues a verlos haylos, pero los tenemos que encontrar. Y nos tenemos que encontrar en espacios como este, claro que sí. Y el director de la unidad estaba trabajando muy fuerte para intentar mejorar la experiencia del paciente, que es ya de por sí difícil porque va a un sitio donde da mucho miedo, porque es un sótano, porque está oscuro, porque hace ruido y porque está enfermo. Entonces, ¿desde dónde trabajo yo? Yo trabajo pensando que el arte, como dice Regina José Galindo, que es una artista guatemalteca, el mundo está tan enfermo que no lo puede sanar. O sea que también las expectativas que depositamos en el arte que sean realistas, ¿no? Pero lo que sí que podemos hacer con el arte es poner sobre la mesa las cosas que no se hablan, las cosas que se quieren ocultar, las violencias que se dan en un hospital por todos lados, del paciente para el sanitario, del sanitario para el paciente, el propio edificio, los protocolos. Hay un montón de cosas a explorar ahí. Y para nosotros la línea que queremos trabajar es proyectos artísticos donde el proyecto sea la herramienta de mediación de todas las personas que están en esa unidad, sean profesionales, sanitarios, familiares, expacientes, todos, ¿no? Todas las personas que están ahí y están ahí conviviendo con una casuística particular. Creo que ahí es donde un proyecto artístico puede funcionar muy bien para poner sobre la mesa todas estas cosas que se quieren ocultar, entre las cuales está la vulnerabilidad en un mundo donde lo que se premia es la productividad, ¿no? Entonces, si tú eres vulnerable o estás enfermo, lo que tiendes es intentarlo ocultar. Aquí tenéis el hospital. Empezamos con una campaña con una diseñadora que se llama Lara Costafreda, y aquí tenéis el Centro de Arte La Panera. Os pongo algunos datos que normalmente no son compartidos, porque creo que es importante que, si somos equipamientos públicos, pongamos sobre la mesa de qué disponemos, porque Panera puede hacer lo que puede hacer gracias al apoyo de una Fundación Carasso, si no, no podría, ¿no? Pero que tenemos una gran potencialidad de trabajar en red que todavía no estamos explorando. Sí se explora para coproducir exposiciones, pero no para coproducir proyectos. Y creo que ahí estamos. Otra cosa es que todos estos proyectos acaben en el circuito expositivo
de los centros, no como algo, bueno, es mediación, bueno, ¿no? O sea, que para nosotros sí que tiene que tener una excelencia artística y que pueda también incorporarse dentro de la programación. Claro, como yo no soy catedrática, pues al final intentas hacer esquemas que nos aclaren nuestras formas de proceder y de trabajar y de dónde sacamos las metodologías. Y aquí hay un pequeño esquema de por dónde hemos pasado estos 20 años y cómo nos gusta ir estableciendo los procesos, ¿no? Pues que haya un objetivo común. Moisés Mira, que es el doctor, que es el director de la unidad, tenía muy claro que quería mejorar la experiencia del paciente y creía que podía hacerlo a través de la humanización de su servicio. Y nos vino a buscar porque una interna había hecho prácticas en La Panera y le habíamos pedido que hiciera una investigación de proyectos de arte y salud de todo el mundo. A partir de ahí ella se le abrió la cabeza y dijo, uy, me encanta. Y cuando Moisés le dijo, voy a comprar unos viniles para ponerlos en la pared, dijo, espérate, ve a La Panera a ver si podéis hacer algo conjuntamente. Y a partir de aquí, pues, estuvimos trabajando y pudimos sacar adelante Radiació Positiva. Pero tiene que haber un objetivo común con quien trabajamos. Tiene que ser una forma de trabajar horizontal. No nos tenemos que, o desde nuestro punto de vista, no tenemos que entrar dentro de la esencia de nuestro compañero, sino que tenemos que compartir nuestras esencias y sacar lo mejor de cada uno de estos agentes. ¿Y por qué queremos trabajar de forma transdisciplinar? Porque nuestro mundo es tan complejo que si no buscamos una transdisciplinaridad no podremos abordar la dificultad, ¿no?, que son nuestras problemáticas tan complejas, ¿no? De un objetivo común tiene que haber un diálogo, tiene que haber una escucha activa, tiene que haber vínculos afectivos, tiene que generar conocimiento y tiene que compartir experiencias. Esto de la parte de investigación, acción, participación viene de la antropología. No sé si estáis familiarizados con el IAP, ¿no? Pero al final es que todos, seamos profesionales o seamos familiares o seamos pacientes, los relatos que vayamos compartiendo sean considerados saberes desde el mismo punto de mira, ¿no? Y que toda este cuerpo de saberes se pueda formalizar y se pueda transferir a través de un lenguaje artístico. Y aquí algunas consideraciones, ¿no? Estéticas de la dignidad, control de la representación y acceder a la producción cultural en primera persona, porque no es solo el acceso, sino que tú puedas, con tu relato, levantar alguna cosa desde un lenguaje artístico, que creamos un código simbólico de nuestra experiencia, que puede ser la enfermedad, claro que sí. Aquí tenéis el equipo médico y una de las artistas, y escogimos 9 artistas diferentes, de lenguajes diferentes, como un laboratorio de ver cómo podían estos artistas hacer una residencia con una investigación situada, no llevar su proyecto o su lenguaje, sino una investigación situada en este servicio, con estas personas, con estos pacientes, con estos familiares, y ver desde sus capacidades, desde el lenguaje artístico, cómo podían hacer un proyecto que sirviera de mediación de todas las personas que allí convivían. Lara Costafeda pues lo hizo humanizando el servicio de la forma que le dijeron las personas que intervinieron en el proceso participativo que ella desarrolló. Y, por ejemplo, Domestic Data Streamers lo que hizo fue un mapeado emocional de todos los días de tratamiento de las personas que acudían a este centro, a través de una pizarra y estos muñequitos con colores cálidos y más fríos, y que estas pizarras se iban documentando. ¿Qué pudimos sacar de aquí? Pudimos sacar que había algunos sitios donde había problemas. ¿Qué sitios podían haber problemas? Pues recepción
Y los servicios. Recepción ya sabían por qué, ¿no? Porque ahora me tengo que esperar, no sé qué, esto es un rollo. Pero los servicios no sabían por qué, y es porque por protocolo tienes que ir al servicio antes de recibir el tratamiento. Y luego pensaron, pues es que no tiene ningún sentido, no hace falta. Si les da angustia, pues esto... Para mí eso es súper importante, ¿no? Cómo ponemos a trabajar y a investigar agentes de diferentes disciplinas y revisamos protocolos que damos por supuesto que están bien, ¿no? Y luego le damos una vuelta. Al igual que el sonido de la máquina de tratamiento, ¿no? Hubo una artista sonora, que es Lua Coder, que estuvo en residencia y dijo, oye, ¿esto que hace ruido y da miedo? ¿Esto es para señalizar que la máquina está tratando? ¿O es que hay unas placas que están ahí, ¿no? Como rozando, y eso es que realmente tiene que ser así? Nadie nos pudo responder y tuvimos que hacer un correo a la máquina donde la fabrican en Estados Unidos para saber realmente. Nos dijeron no se puede evitar. Cachis. Pero como son las máquinas que ha pagado el señor Amancio Ortega, vete tú a saber por qué, pues es que tienen una instalación de sonido increíble. Y Lua decía, es que aquí ahí podemos hacer un concierto, podemos hacer unas historias súper increíbles, ¿no? Bueno, también, claro, la pizarra, claro, estos dispositivos, si no los activamos, no funcionan. Y no podemos sobrecargar a los sanitarios que están en estos proyectos con otras tareas que van más allá de las que ya asumen que están muy saturados. Entonces dijimos, vale, pues hemos probado la pizarra, tiene sentido, pero tiene más sentido que esto lo traslademos a una libreta que se la pueden llevar a casa, y es allí donde se les ocurren todas las dudas o cosas que no han sabido trasladar durante la visita, porque no sé si os pasa, pero todo se te ocurre cuando ya estás en casa. Me cachis, no le he dicho que no sé qué. Pues aquí para hacer un poco de seguimiento y sobre todo para ir cotejando cómo va el estado de ánimo, ¿no? De este paciente que ya va por la sesión día 14. Sí, vale. Pues nada, Josune Urrutia, conocí su trabajo maravilloso y pensé, pues estás explicando tu paso por la enfermedad, pues intentemos hacer algo que pueda acoger a más de una persona, ¿no? Sé que os lo explicó ayer increíble. Y aprendimos muchísimo, y para mí también es uno de esos proyectos. Hay proyectos en tu trayectoria que hay un clic, ¿no? Y hay un antes y un después. Para mí este es uno de ellos, porque lo que hacemos es recoger la experiencia de esas personas y trasladarlas en un lenguaje que se pueda compartir, pero que se sienten identificadas, ¿no? Y es como cómo podemos ejercer los derechos culturales de verdad, pero a través de un artista que lo hace así de bonito, ¿no? Pero con contenidos que no solo son bonitos, sino que a veces son duros, a veces son tristes, pero son muy necesarios compartirlos. Y por último ya, porque si no Samuel, no me lo miro ya, porque claro, si me miro dirá, te avisé. Este es el último tramo de radiación positiva. Pasaron 9 artistas, no me da la vida para explicarlos todo. Pero pasaron desde Aimar Pérez Galí, que es coreógrafo, porque si tratas del cuerpo, ¿quién mejor que un coreógrafo para hacer un proyecto en un hospital? Pasó Albert Barqué, que es un artista digital que hizo un mapeo a través de un dispositivo de inteligencia artificial. Pasó a Lua Coder, que es artista sonora y estuvo investigando de hacer cápsulas sonoras durante tu tratamiento. Pasaron muchos, pero el último fue Lara Fluxá, y era cómo podemos hacer objetos artísticos que puedan ayudar a la comunicación entre paciente y sanitario. Estuvimos trabajando con los sanitarios, qué cosas querían explicar que no les salía, ni con garabatos, ni enseñando fotos, ni nada. Y Lara Fluxá, que trabaja siempre con cristal bufado, no. Cristal soplado, hizo estos objetos
que no son reproducciones exactas. O sea, lo interesante también es jugar un poco con la abstracción, sobre todo cuando hablamos de salud mental, ¿no? Esto de aquí es como, mira, ¿ves? Es como una burbuja que tienes que buscar un equilibrio. Es como, ¿sabéis el nivel de los...? Un nivel. Y es para hablar de salud mental, ¿vale? Como ejemplo. Vale. Muchísimas gracias. Me da mucha pena porque son procesos muy largos. Esto empezó en 2017 y terminó en 2023-24. Hubo una pandemia por el medio, pasaron cosas. Pero la cantidad de aprendizajes que hemos ido recopilando en todas estas nuevas residencias creo que son muy útiles para ir y continuar con aquello que sí que creemos que vale la pena seguir incidiendo y abandonar algunas prácticas que hemos visto que a lo mejor, pues, con el tiempo y recursos que tenemos, podemos buscar otras formas. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que no haya sido demasiado largo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar acompañada en esta mesa por el moderador y por mis compañeras. Gracias a Quasares y sobre todo por contactarme para la interfaz de salud y cultura, que fue un placer ese primer contacto y poder estar hoy aquí, sobre todo hoy, que es el Día Europeo de la Arteterapia, para quien no lo sepa, así que es todo un honor que podamos estar hablando de arte y de cultura en este día. Ahí están mis redes sociales, hoy en día, ¿no? Hay que divulgar, hay que compartir, entonces os animo a que si os interesa este tema podáis seguirme y podáis saber un poco más sobre ello. Ya ha salido hoy, imagino que será ayer, Daisy Fancourt es una referente para todas las personas que estamos en este ámbito y este informe del 2019 en el que aparece que toda la evidencia científica, ¿no?, hasta la fecha apuntaba a que el arte en sus diferentes modalidades, ya sea la música, el teatro, las artes plásticas, etcétera, tiene impacto sobre la salud y el bienestar, y no solo sobre la salud mental, que es de lo que voy a hablar yo, sino la salud en un conjunto, ¿no? Mañana se verá el tema del cáncer, pero también, ¿no?, en personas pediátricas, que ya ha salido hoy. En general las artes tienen diferentes componentes, ¿no? La activación sensorial, la evocación emocional, la estimulación cognitiva, la interacción social, que como bien apuntaba, ¿no?, desde un punto de vista neurocientífico tiene evidencia. Entonces ya somos muchas las personas que cada vez estamos más reunidas en estos ámbitos, generando evidencias para que se pueda seguir apoyando este tipo de intervenciones, y ante las preguntas que se hacían al final de la mesa anterior, bueno, ya hay países que tienen las arteterapeutas contratadas por el Sistema Nacional de Salud, entonces los caminos están hechos, ¿no? Y en Europa son muchos lugares. Yo he tenido estancias de predoctorado y postdoctorado en Reino Unido y en Irlanda, donde las arteterapeutas están integradas. Pero bueno, yo vengo a hablar un poco de nuestra historia, que tiene ya una década, tiene 10 años, y es que Francisco Javier Durán, que es un enfermero especialista en salud mental ya jubilado, empezó en 2015 con un museo de Málaga a explorar cómo podía a lo mejor el arte impactar sobre la salud mental. Y en un primer momento venían las educadoras del museo al hospital, a la unidad de rehabilitación de salud mental, para hablar un poco, pues, de Picasso, ¿no? Porque era con la casa natal Picasso. Y este enfermero dijo, bueno, está estupendo que venga al museo a nosotros, pero ¿qué sentido tiene esto, no? Vamos a ir nosotros para allá. Entonces, esta actividad, que empezó a ser puntual y que era como una colaboración única, empezó a diseñarse como un programa trimestral, en el que una vez en semana, durante 2 horas, las personas con trastorno mental grave, que ya sean personas con trastorno, ¿no?, de esquizofrenia, trastorno bipolar, etcétera, acudían a esta intervención terapéutica, en la cual una persona del ámbito de la salud, una persona del ámbito de la educación y una persona del ámbito social, esos 3 profesionales, acompañaban a los pacientes en este proceso terapéutico. Esto, que empezó con un solo museo, durante los años, ahora veremos, se ha ido ampliando a más museos y a más poblaciones. ¿Qué hemos hecho estos 10 últimos años? Pues intentar investigar, ¿no? Intentar encontrar con datos cuantitativos y cualitativos el impacto sobre las personas que han participado. Igual en el QR tenéis acceso a la página de Servicio Andaluz de Salud, donde está este proyecto anidado. Hay un proyecto de Sevilla y otro de Málaga, con la colaboración de AFENES, que es la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Málaga, y con FAISEN, que es la Fundación Andaluza para la Inserción Social de Personas con Problemas de Salud Mental.
Bueno, pues en estos 10 años hemos colaborado con estos 5 museos diferentes y actualmente mantenemos con algunos de actividad, con otros no, por diferentes problemas de espacios. Pero bueno, con el Museo Carmen Thyssen de Málaga, con quien llevamos a cabo con trastorno mental grave y con trastorno de conducta alimentaria, con la agencia de Casa Natal Picasso, también con trastorno mental grave, pero sobre todo con problemas de exclusión social. En el Museo de Málaga, trastorno mental grave también, Museo Jorge Rando, trastorno mental grave, y en el Museo Picasso, que empezamos el año pasado con trastorno del espectro autista, porque queríamos empezar a explorar, ¿no?, más allá de esta evidencia que ya teníamos bastante, trastorno mental grave, en trastorno de conducta alimentaria y trastorno del espectro autista. Quería traeros estas imágenes porque me parece muy significativo, al final estas actividades que ahora os voy a explicar, las llevamos a cabo parte en los espacios educativos y cómo estos espacios se convierten en espacios de exploración, ¿no?, según Winnicott, y espacios seguros, terapéuticos, en los cuales se abordan los diferentes temas de salud mental. ¿Cómo es este programa habitualmente? Cada sesión tiene 3 partes. En la primera hay una parte de mediación museística, donde la persona educadora del museo nos acompaña a explorar diferentes objetos y diferentes obras del museo para que haya un diálogo, ¿vale?, sobre los temas de salud mental. Es un enfoque temático estructurado, es decir, en cada sesión se trabaja un tema de salud mental, ya sea la identidad, ya sean las emociones, ya sean las relaciones sociales, y a través de las obras, ¿vale?, tenemos este diálogo en el cual las personas usuarias o pacientes pueden identificar en esas obras lo propio de sus historias. La siguiente sería la parte de creación artística. Una vez que hemos visto estas obras, ahora os daré un ejemplo, vamos al aula educativa donde cada persona crea con diferentes materiales, herramientas y recursos artísticos una respuesta en función de su propia historia, ¿no?, y de qué es lo que le ha atravesado de ese tema de salud mental. Esta parte es fundamental, pero siempre decimos que no hay que tener ningún tipo de habilidad artística para participar en estas actividades, porque lo importante no es el resultado, es el proceso. Estamos en un proceso terapéutico en el cual utilizamos el arte como un lenguaje, pero realmente no estamos creando algo que tenga que ser estético, sino que tenga algún tipo de utilidad en el proceso de terapia. Y, cómo no, la puesta en común, ¿no?, porque estamos hablando de una intervención que es grupal, en la cual el verse reflejado en los demás, ese sentimiento de universalidad, de altruismo, el aprender de las experiencias de los otros, es tan enriquecedora. Es más, desde hace varios años tenemos a personas que son usuarias, pero que han vivido esta intervención y actúan en calidad de agente de ayuda mutua, es decir, como persona que ya ha vivido la experiencia, acompañando y siendo dinamizador de estos encuentros para que las personas usuarias vean a un igual y cómo les ha ayudado. Yo puedo, como arte terapeuta, decir, "Buah, esto es maravilloso, te va a ayudar", pero si tienes a alguien que también tiene un diagnóstico de esquizofrenia y que gracias a ir a estos talleres tiene menos, ¿no?, síntomas negativos y está mucho mejor, pues qué mejor que alguien que sea un igual. Os voy a dar una pincelada de cómo sería con trastorno mental grave, trastorno de conducta alimentaria y trastorno de espectro autista con algunas de las obras que hemos utilizado. En la primera imagen podéis ver en el Museo Carmen Thyssen de Málaga y esta obra que es de un patio andaluz, además qué bonito, yo que soy madrileña pero muy amalagueñizada, pues como esa sesión en la que hablamos del grupo, del poder del grupo y de cómo cada persona aporta algo, ¿no?, a través de esta imagen en la cual, pues si no estuviese la bailadora, el palmero, el guitarrista, no tendría esa escena ningún tipo de armonía ni ningún tipo de sentido. Pues como en este grupo que vamos a participar durante 3 meses todos juntos, cada uno va a tener que aportar algo de su propia experiencia de salud mental. Abajo podéis ver esta red que se crea, en la cual cada persona pone su nombre y pone qué va a aportar al grupo para que nos vayamos conociendo, porque al final, ¿no?, un proceso grupal requiere de ese espacio seguro entre el grupo. En el siguiente podéis ver el tema de la autoestima y el tema de la autoimagen y del cuerpo con trastorno de conducta alimentaria y, por ejemplo, esto es una de las colecciones que hubo temporales de desnudos en la cual enfrentamos a estas mujeres a estos tipos de obras para dialogar sobre cómo hoy en día la sociedad, ¿no?, hace que tengamos ciertas expectativas de cómo tienen que ser nuestros cuerpos, cómo nos vemos presionados, el patriarcado, etc. Y en respuesta hacían un collage, ¿no?, en el cual hacían como un cuerpo metafórico más allá de la imagen de qué dice su cuerpo de ellas. Y en el último podemos ver de trastorno de espectro autista, ¿vale?, por ejemplo en el Museo Picasso, y cómo Picasso es un buen ejemplo de cómo ser diferente a veces es algo que puede tener, ¿no?, un gran impacto, tanto diferenciador de los demás, ¿no?, como a nivel individual. Y a través de, por ejemplo, esta imagen, trabaja la identidad y abajo podéis ver, ¿no?, con técnica mixta, cómo cada adolescente habla un poco de su adolescencia y de cómo está siendo atravesada, pues, ir a un instituto heteronormativo donde ellos, pues, quizás están afrontando diferentes problemas.
Bueno, datos, ¿no? Nosotros hemos utilizado diferentes cuestionarios cuantitativos y cualitativos. Ahora os dejaré las investigaciones en las cuales podéis ver, ¿no?, ya a nivel de significación estadística y con datos, pero quería un poco resumiros, ¿no? En el grupo de trastorno mental grave, ¿qué es lo que hemos medido? La recuperación con el cuestionario de recuperación en psicosis, el QPR-15, en versión española, y el apoyo social con el DUQE, ¿no? En estos dos cuestionarios se vio que las personas que participaban en esta intervención evaluado durante más de 3 años, porque claro, los grupos son de 10-15 participantes para que puedan tener impacto a nivel grupal. Pues durante 3 años recogimos datos para ver en más de 100 personas cómo efectivamente la recuperación y el apoyo social mejoraban. A nivel cualitativo, pues por ejemplo, ¿no?, conocí a gente extraordinaria e hice nuevas amistades, ¿no?, fundamental el tener una red de apoyo. Ahora tengo entusiasmo por la vida, o es algo en lo que ocupar mi mente, ¿no? Personas que tienen una identidad bastante fragmentada y que es importante encontrar cosas en las que ocupar su mente. En trastorno de la conducta alimentaria, sin embargo, los objetivos terapéuticos eran diferentes, tienen que ver con la autoestima, con la ansiedad, con la depresión. Para eso utilizamos la escala de autoestima de Rosenberg o la GAD para la ansiedad, PHQ-9 para la depresión. Y estos grupos, de momento los tamaños muestrales son más pequeños porque hemos empezado hace menos años. Entonces ahora mismo estamos por el tercer grupo de trastorno de conducta alimentaria, por tanto unas 45 personas usuarias. Por tanto no hemos publicado todavía porque queremos intentar llegar a 100 como con los otros grupos. Por ejemplo, ¿no?, salí de mí misma y al mismo tiempo conecté con mi yo más creativo y saludable. He podido hablar libremente en un grupo que me sentía como un entorno seguro donde aprendí de otras experiencias. O he identificado muchos de los problemas psicológicos que tengo, el origen de estos y cómo superarlos o aprender a convivir con ellos. Que una persona diga que en un museo puede hacer todo eso, para mí no tiene, ¿no?, ningún tipo de precio. O sea, el que pueda entender mejor su proceso de salud mental a través de esta conexión con el arte y con las personas, me parece un resultado formidable. Y luego en trastorno espectro autista, de nuevo los objetivos terapéuticos son diferentes porque es una población con otras necesidades, ¿no? Entonces medimos la expresión emocional y las habilidades sociales, y además categorizados según la edad del sexo y el momento evolutivo, porque estos cuestionarios así lo requieren. Igual el tamaño muestral es más reducido porque hemos empezado con estas dos poblaciones mucho más tarde, pero queremos seguir ampliándola para tener suficiente para poder publicarlo. Fue muy buena experiencia, desconecté de varios problemas de casa, ¿no? En la adolescencia hay muchos problemas en ese aspecto doméstico. Yo uso el dibujo de por sí para expresarme de vez en cuando, pero nunca lo había hecho tan a fondo, ¿no? O mejoró mi control sobre mis emociones. Hubo veces en las que iba con mal humor, que en el transcurso de la visita subconscientemente mejoraba. Bueno, quien quiera leerse las publicaciones, aquí las tiene, ¿vale? La primera fue una revisión sistemática que hicimos del impacto de los grupos de arte comunitarios, ¿vale?, con todos los estudios habidos y por haber, para ver sobre la recuperación en salud mental qué efectos tenía. El segundo estudio es el de trastorno mental grave, como he dicho, de más de 3 años con más de 100 pacientes y con los resultados sobre recuperación y apoyo social. Y el tercero es de una intervención en la que adaptamos la intervención de museos al ámbito online en Reino Unido para, durante el tema de la pandemia y para hacer frente a diferentes barreras que puede haber, como geográficas, ¿no?, o en salud mental de propia dificultad para salir de domicilio, como el impacto de una intervención de museos a través de online también tiene efectividad y resultados. Como conclusión, bueno, creo que en estos días nos cansaremos, ¿no?, de repetir que el arte y los espacios artísticos pueden ser herramientas y son herramientas y lugares, ¿vale?, para generar experiencias que son muy significativas para la salud y para la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel comunitario, que es lo que nosotros pretendemos. Dar muchísimas gracias a todas las entidades que hacen posible esto. Creo que el apoyo institucional sin financiación, con recursos propios de todas las instituciones, es algo formidable. Las becas que tenemos son de profesionales, pero no a nivel de materiales artísticos y similar, que viene cada institución de los suyos. Y sí que me gusta mucho terminar mis presentaciones con esta frase, que es que lo importante no es lo que das, sino lo que el otro hace con ello. Y todo esto que yo comparto, si vosotras y vosotros lo llegáis a implementar a vuestras poblaciones, a vuestros museos, a vuestros hospitales, es el valor que tiene todo lo que pueda haber compartido. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores
a los patrocinadores y también a los patrocinadores que han hecho posible este estudio y que yo esté hoy aquí presentando los resultados. Soy un poco la outsider del grupo. En la comida decía, no sé de qué hablar, menos mal que hemos terminado hablando de natación y de surf y ahí he podido conectar. Pero sí que siento que los resultados de la investigación que hemos llevado a cabo tienen muchas aplicaciones que van mucho más allá de lo que yo puedo ver. Y la prueba es que antes del verano participamos en un podcast, el doctor Porta, que es el presidente de la Sociedad Española de Neurología, la directora de marketing de Thyssen, que es Carolina Fábregas, y yo. Y el doctor Porta destacó que los resultados de esta investigación que os vamos a presentar hoy podían abrir nuevas puertas para aquellos neurólogos que estaban aplicando a nivel práctico estas metodologías alternativas, diferentes, y que podían evitar, por ejemplo, que a un adolescente que tiene cambios en sus estados anímicos o a alguien que tenía un principio de depresión se le den fármacos y en lugar de eso se le invite a participar del arte, que desde ahora, y gracias a este estudio, hemos podido medir científicamente las emociones que produce el arte, cuáles son las obras que nos producen emociones más positivas, no a nivel subjetivo, sino por primera vez de forma científica y objetivo, gracias a utilizar equipos biométricos e inteligencia artificial con una muestra de 127 personas en 125 obras, que para este tipo de estudios pues, es algo poco normal, porque lleva muchísimo tiempo calibrar los equipos y llevar a cabo las investigaciones. Emociones a través del arte tiene una historia bonita en sí, y es que surgió cuando en 2020 mi compañera de despacho, Rebeca Antolín, que también ha participado en la investigación y que ahora está en la Universidad Complutense, organizó una reunión con la directora de marketing del Thyssen, Carolina Fábregas, porque ambas son amantes del arte. Nuevamente yo era la outsider en el grupo, y lo que le presenté a Carolina eran las metodologías que estábamos utilizando desde la universidad en el laboratorio con equipos biométricos y desde 2018 que yo hice una estancia en el RCC en Harvard para identificar con inteligencia artificial grandes grupos de datos y poder hacer predicciones a nivel emociones. Pues eso es lo que llamamos análisis de sentimiento y escucha social. Cómo con grandes cantidades de datos yo puedo predecir lo que probablemente van a hacer las personas. Quizá habéis escuchado de esto en política. Cuando Trump ganó las elecciones gracias al uso del Big Data, pues por ahí va la cosa. Este experimento en concreto y estos resultados van de la otra línea de investigación que también trabajo, pero ambas están centradas en el comportamiento del consumidor digital. Una es llegar a ello con Big Data e inteligencia artificial y la otra es llegar a ello con equipos biométricos que también utilizan inteligencia artificial, pero que van más al ser humano, a la persona y a datos micro para responder a aquellas preguntas que no podemos responder con equipos de inteligencia artificial a nivel macro. El resumen es que el proyecto Emociones a través del arte investigó 125 obras del Museo Thyssen y cómo impactan emocionalmente a nivel consciente e inconsciente. Su objetivo era clasificar estas obras para poder crear una colección virtual disponible en la web del museo, siendo la primera web de un museo diseñada en base a las emociones y que realmente trasladaba lo que era la experiencia offline al mundo online, pero no simplemente poniendo los cuadros a disposición, sino centrándose en la experiencia del usuario y en una transformación digital real. Cuando entró como patrocinador en 2024 Quirón Salud, ya se añadió una nueva capa, que es lo que ha hecho que el resultado del experimento para mí sea precioso. Tengo más de 50 investigaciones científicas publicadas en journals de primer nivel, pero esta es la más bonita que he hecho hasta ahora. Y gracias a Quirón Salud no solamente nos quedamos en diseñar una web y hacer una investigación de cómo las emociones se producen cuando vemos arte, sino que además tenemos la capacidad de trasladarlo a los 50 hospitales que tiene Quirón en España y Latinoamérica, con conocimiento de causa, sabiendo cuáles son las obras que producen emociones más positivas y gracias a eso poder mejorar el bienestar emocional de pacientes, de médicos, de personal sanitario y de todas las personas que pasan por un hospital con el objetivo de que no se crucen de calle. La metodología combinó tanto los autoinformes como tecnologías biométricas. Era la primera vez que se hacía un experimento parecido y yo tenía que curarme en salud como investigadora principal porque una investigación de este calibre no se puede repetir porque te equivocas.
Entonces, yo recogí todos los datos que pude y eso implicaba que si los equipos biométricos, a pesar de haber hecho un pretest, no nos daban los resultados esperados, por lo menos teníamos autoinformes, lo que la gente creía que sentía, que en la realidad no es muy válido porque de lo que creemos que sentimos a lo que sentimos hay un mundo, pero por lo menos a mí como investigadora me daba más datos para poder encontrar esa representatividad que era lo que buscábamos. Os voy a contar un poco después cuáles eran los equipos que utilizamos finalmente. Participaron 127 participantes y se generaron 12.700 métricas emocionales. De esta forma, los resultados validaron la eficacia del enfoque combinado, revelando respuestas emocionales específicas ante las distintas obras y subrayando la transferencia a universidad-empresa, el potencial terapéutico del arte y su aplicación en salud emocional, abriendo nuevas vías para integrar arte, tecnología y medicina, todo para el bienestar emocional. A nivel visual, pues, esto era el resultado y lo que ahora mismo se puede disfrutar en la página web de Thyssen. Normalmente lo que recomiendo es poner en Google Thyssen Emociones y entonces ya te lleva directamente a la landing page, la página específicamente diseñada para este proyecto. Lo primero sería la obra, lo segundo es un mapa de calor que representa la atención visual y lo tercero es un mapa de calor emocional donde no solamente se ve la atención visual, sino que también se combina con lo que sienten las personas cuando miran. En naranja estarían emociones positivas y en azul donde están mirando cuando sienten emociones negativas. Por supuesto, como científicos, pues antes de ponernos a investigar y manos a la obra, necesitamos revisar todo el marco teórico, igual que comentaba Jessica, que habían hecho una publicación de todo el análisis bibliográfico anterior. Nos aseguramos de entender qué se había hecho. Para mí era un tema nuevo, nunca había investigado sobre arte. Sí sobre emociones y sí sobre equipos biométricos. Tomamos como base el circunplejo de Plutchik, que ha utilizado Arsemotica, que es un equipo en Italia, donde utilizan una rueda que ahora os voy a enseñar, donde tú conscientemente puedes decir cuáles son las emociones que crees que estás sintiendo. Esto era la parte consciente. Y luego tomamos las 7 emociones universales de Ekman, que además son las que sirven de base para los equipos biométricos que utilizamos en la universidad, en el laboratorio, porque ya están organizados en base a esas 7 emociones, lo cual nos venía fenomenal. También los afectos primarios de Izard. Con respecto a los equipos biométricos, me salto este párrafo y os los explico después, y planteamos la hipótesis que era que es posible clasificar 125 obras de arte mediante análisis biométricos según las emociones que producen. Esto es una captura de una de las participantes de la investigación. En la mano le estamos colocando el GSR, que es la respuesta psicogalvánica y que lo que recoge son las microgotas de sudor. Con esto lo que obtenemos son picos para ver la carga emocional que tiene la obra de arte. No nos dice si lo que siente es positivo o negativo, pero por lo menos nos da una idea de qué está sintiendo. Se utiliza normalmente como medida cruzada para comprobar que lo que vemos en los otros equipos pues tiene sentido. Después utilizamos también el eye tracking, que es una barrita que, si os fijáis, está debajo del ordenador. Lo que hace esta barrita es que recoge el movimiento ocular de la persona que está mirando la obra de arte. Todas las personas acudieron al laboratorio porque queríamos que fuese lo más objetivo posible, que no estuviesen cansados después de pasar 2 horas paseando por el museo, a pesar de que se pierda esa majestuosidad de algunas obras que tienen el tamaño de una habitación. Como además el objetivo era una transformación digital o una reproducción en el hospital, tenía sentido que se pudiese hacer a un tamaño miniatura en este caso. Entonces, esta barrita lo que hace es que se calibra con los movimientos oculares y que nos permite ver por dónde está mirando. Eso es lo que después nos permite construir los mapas de calor. Y por último, en la cámara, que se ve también aquí, está conectada con un algoritmo súper potente, con cientos de millones de estímulos, que lo que hace es que en tiempo real va recogiendo las emociones que siente la persona y las clasifica en las 7 emociones básicas que hemos trabajado. Entonces, de esta forma teníamos las emociones que se producen, el lugar donde está mirando cuando siente esas emociones y la medida cruzada con la respuesta psicogalvánica. Estos eran los 3 equipos que utilizamos. Aquí tenemos, por ejemplo, una obra de arte. Esto es lo que vería la persona cuando llega a hacer el experimento en el laboratorio. Les mostrábamos paquetes de 25 para que no se agotasen, porque si no al final íbamos a mostrar odio y rabia porque estaban agotados cognitivamente. Entonces veían la obra de arte durante 13 segundos. Durante este tiempo se estaba recogiendo datos con el eye tracking para hacer el seguimiento ocular y con la cámara para poder hacer la clasificación emocional.
y con el GSR, por supuesto. Y después les preguntábamos cuáles eran las emociones que creían que habían sentido. Esta información todavía ni siquiera está trabajada, porque no hizo falta utilizarla para el experimento y ya estamos trabajando con un científico de datos para hacer un cruce entre lo que creemos que sentimos y lo que de verdad sentimos. Entonces, este experimento y en el Thyssen y Quirón Salud y la Universidad Rey Juan Carlos lo que nos ha permitido es obtener una enorme cantidad de datos que nos dan para trabajar y hacer doctorados durante los próximos años. Cuando hemos presentado el informe, pues esto es lo que se veía, la rueda de Plutchik donde hacían los clics, el mapa de calor y el mapa de calor emocional. Esta sería la parte fea, donde están los datos y las métricas, y todo está apoyado por algoritmos. Por lo tanto, ya son resultados científicos, en concreto el F1 Score, que no ha lugar, no hace falta, pero que sí que tiene un trabajo muy importante y es que nos permite contrastar la hipótesis. No es un estudio cualitativo, sino que es un estudio cuantitativo. Y en ocasiones sí que es verdad que los estudios que hemos encontrado relacionados con el arte pues van mucho a lo cualitativo, porque cuando todavía no hay mucha investigación, pues todos intentamos explorar. Y una vez que hemos explorado ya medimos. Entonces este también es un estudio cualitativo que puede confirmar una hipótesis. El resultado fue este, es la página que está disponible en el Museo Thyssen. Se ha democratizado el acceso al arte. Personas que están en zonas rurales, personas que no pueden pagar una entrada a un museo, personas que se sienten mal en su casa y no quieren salir, pueden ahora mismo entrar en la página web del Thyssen y poder navegar por esta colección, y a cada emoción se le ha dado un color. Entonces podemos organizar pues, las 125 obras en función de las que producen más alegría o las que producen más ira. Y para mí es también una alternativa como Netflix. Yo veo una peli cuando estoy triste porque me quiero sentir mejor, pues ahora puedo ir a la página web del Thyssen y si me siento triste me voy a sentir más triste. O después de procesar esa tristeza y pasar por ella, que también hace falta, no hay por qué bloquearla, estoy triste, más tristeza, pues me puedo ir a la alegría o a la aversión y hacemos consciente algo que hasta ahora era inconsciente. Nos encontramos delante de un cuadro y no sabemos lo que sentimos, pues ahora sí lo sabemos. Aquí aparecen solamente las que producen alegría y aquí sería el resultado donde podemos ya irnos a nivel micro y clicamos en una de las obras, por ejemplo, La bailarina basculando que os he enseñado antes, que es de Degas y me gusta muchísimo. Y aquí nos pone los porcentajes de las emociones que estamos sintiendo, pues un 75,89% de alegría, un 2,29% de aversión, cierto desprecio, un poquito de ira, algo de miedo, 2,88% de sorpresa, un 16,78% de tristeza. Es muy interesante ver que no hay obras absolutas, ninguna es completamente alegría ni completamente tristeza, sino que en una misma obra, según donde estemos mirando, podemos sentir cosas distintas. En naranja se ve la parte positiva y en azul la negativa, que después permite construir ese mapa de calor emocional, y los picos de activación nos van a decir pues, lo del GSR, lo que se pone en la mano, para poder ver cuánta carga emocional tiene la obra. En concreto, esta tiene un 41%, que es una carga emocional alta. Aquí aparecería ya el mapa de calor emocional y el mapa de calor normal. Ha habido muchísima repercusión en medios. Quirón Salud y Thyssen y la Universidad Rey Juan Carlos tienen que estar muy contentos. Es cierto que han sido pioneros, tanto Quirón recuperando esta investigación que llevaba 4 años esperando a poder hacerse, Thyssen por apostar por la investigación desde el principio y la Universidad Rey Juan Carlos por todo el apoyo institucional. Yo me he ido de la mano de mi rector y mi vicerrector a Barcelona a grabar, al Thyssen para poder hacer la presentación, y ha habido muchísimo apoyo emocional, pero han salido la investigación, tanto la presentación como la presentación de resultados, en muchísimos medios, y esto también da visibilidad y rigor científico a un tema que quizá pues, sentimos que todavía no ha hecho clic. Entonces, a mí la conversación de antes también de la mesa anterior me recordaba justamente a esto, cómo ha tenido que aparecer ChatGPT y esta democratización de la inteligencia artificial para que se quisiese apoyar este proyecto, y quizá es necesario que nosotros sigamos trabajando en la línea en la que estamos trabajando, en el arte, bienestar emocional, medicina, y en ese clic ya estaremos todos preparados para poder hacerlo, democratizarlo y hacerlo abierto. Aquí hay más ejemplos de investigación y como conclusiones, pues este estudio ha permitido clasificar 125 obras del Museo Thyssen según las emociones inconscientes que generan, a partir de un marco metodológico que combina herramientas biométricas que ya os he explicado con métodos tradicionales.
Se seleccionaron las obras con mayor carga emocional positiva, integradas en la colección virtual del museo y en exhibiciones en hospitales de Quirón Salud, para contribuir al bienestar de pacientes, familiares y el personal sanitario. Abre nuevas líneas de investigación con aplicación en educación, terapia emocional, entornos culturales, sanitarios, confirmando el potencial del arte como herramienta terapéutica y de bienestar mediante la conexión entre arte, neurociencia y medicina. Yo cuando acabé el proyecto dije, ¿y ahora qué hago? Porque después de este proyecto, claro, hay pocas cosas que se me puedan ocurrir, pero la vida tiene sorpresas. Entonces presenté un proyecto europeo para darle continuidad en otras ciudades europeas y sí que espero poder seguir en esta línea, a la vez que emociones y bienestar emocional ahora mismo se pueden aplicar a otros ámbitos que no solamente es el arte. Y probablemente vayamos a hacer un proyecto, que está a un día de firmarse, para bienestar emocional y hábitos culinarios. Si comemos con el teléfono, sin el teléfono, si comemos acompañados, si comemos solos. Entonces, parece que la vida me va a llevar hacia allí. Agradecer la financiación y el apoyo a Carolina, Alejandra, Cristina, Rebeca, Mario, Arantxa, Fernando, Javier, Miguel, Jan, Jorge y yo misma, que hemos participado en el proyecto, aparte de muchas otras personas que han confiado en él, los 127 participantes y más equipo de apoyo. Para que veáis que es científico. Muchas gracias. Bueno, son las 7:30 en punto, la hora en la que tendría que empezar la siguiente sesión, pero creo que tiene sentido que hagamos, como hemos empezado un poquito más tarde, ¿no? Que hagamos por lo menos, tengamos la oportunidad de lanzar una pregunta. Creo que no es muy difícil asumir que cuando decíamos al principio que la figura es compleja, solo hay que atender a la disparidad de las propuestas de estos tres proyectos, ¿no? Son bastante equidistantes en algunos aspectos en cuanto a esa exploración del ámbito de la salud y de la cultura. Este es el momento en el que yo os doy la palabra por si tenéis alguna pregunta o si no, yo tiro de mi batería de preguntas. Yo os agradecería que en lugar de preguntas singularizadas en alguna de las participantes, podamos lanzar preguntas que puedan ser abordadas por ellas tres, por aquello de que tenemos poco tiempo. ¿Tenemos preguntas? ¿Singularizada? Venga, Adela. Singularizada. Ay, no sé si es una pregunta muy tonta, pero me ha llamado la atención lo de que se detecta lo que siente la gente respecto a lo que cree sentir. Claro, porque, por ejemplo, si yo te pregunto ¿cuánto dinero te vas a gastar en Navidades en regalos? Igual me dices, tengo pensado gastarme 300 euros, pero luego ves cosas que te gustan, sientes cosas y en ese momento decides gastarte 800. Entonces, no puedes predecir lo que vas a sentir y la mayor parte de las decisiones que tomamos son emocionales. Entonces, cuando yo pregunto en una encuesta qué va a hacer la gente, no predice lo que realmente van a hacer. Unos buenos reyes, ¿eh? Unos buenos reyes, es verdad. Víctor, por favor, sí. Bueno, espectaculares los proyectos de las tres, ¿eh? Cuando hablamos de intervención en salud, ponemos al paciente en el centro, porque como no puede ser de otra manera, pero también es cierto que, no sé si os habéis planteado, yo cada vez me lo planteo más, las personas que trabajan en el propio hospital, que son, que está directamente relacionado la atención con como tu estado de quemado, de motivado, de motivación que tengas. Entonces, no sé si eso, de cambiar narrativas también dentro de los propios profesionales sanitarios. Entonces, no sé si eso lo habéis tenido, o sea, lo vais a tener en cuenta o cómo pensáis que habría que hacer. Cultura en Vena está haciéndolo en Málaga, por ejemplo. ¿Conoces Cultura en Vena? Pues ellos, por ejemplo, con nuestro hospital están haciendo tanto la parte de musicoterapia como de mediación cultural con los profesionales sanitarios también, para que tengan... En la foto que estábamos había la recepcionista personal sanitario de limpieza, estaba todo el personal, tanto laboral como sanitario, en la fotografía.
Entonces, para nosotros, esta forma de trabajar no la inventamos nosotros. Es un modelo que está instaurado desde el 2000 en Francia, de un proyecto que se llama Arte et Santé, y que lo que hace son unas convocatorias públicas en una unidad del hospital, que el hospital decide quién va a acoger un artista en residencia, y lo que pretende es esto, justamente ese proyecto que sirva como un laboratorio de exploración de qué está pasando entre todas las personas que conviven ahí, a través de ese proyecto, y que, por ejemplo, nosotros fuimos en una ayuda de Euroregión a estudiar el caso de Toulouse, del Hospital Josep Ducuy, que recibían el artista en residencia en curas paliativas. Y el director del servicio estaba súper orgulloso, ¿no?, de decir, es que todos se creen que mis pacientes ya no están y están aquí, y es muy importante que mientras están aquí puedan explicar qué les pasa. Entonces, estos proyectos, además de los pacientes, es importante los familiares y todo el resto del personal. Bueno, en el caso de Emociones a través del arte, Berta de Quirón Salud, que está aquí, seguro que nos lo puede confirmar mejor, pero la idea es que pueda llegar no solamente a los pacientes, sino a los doctores, a todo el personal sanitario y a cualquiera que atraviese un hospital. No solamente el arte va dirigido al paciente, pacientes somos todos de alguna manera, ¿no? Todos los que trabajamos en un centro sanitario, como bien decías tú, tenemos momentos de euforia y de bajona, y también necesitamos terapia, ¿no? Yo creo que el arte se puede aplicar a todos nosotros sin duda, sí, y se va a hacer, claro. Me planteo cómo llegar a los espacios rurales. Y bueno, os lo planteo a vosotros. Sí, mira, esa es una pregunta que nosotros nos planteamos de si trabajamos desde un hospital, que es dentro de sanidad, donde hay más recursos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para intentar también trabajar desde los agentes sanitarios, pero no desde un hospital? Y por eso hemos empezado un proyecto con centros de primaria, pero que ahora están, los 4 que hemos empezado son Amposta, Vic, Mataró y Lleida, pero con la idea de que puedan haber 4 más del año que viene y que no sean en sitios donde haya una población de 200.000 habitantes, sino menos, ¿no? Porque realmente el CAP es un sitio muy democrático, mucho más que no cuando requieres una atención especializada de un hospital, ¿no? Porque el CAP es la trinchera, o sea, el filtro, es lo más familiar que tienes en cuanto a asistencia. Y también es un sitio donde pensamos que es importante crear dinámicas de pensamiento crítico de qué supone estar enfermo, ¿no? Y compartirlo, que creo que es muy importante. No sé si habéis hablado de los comités éticos, de ¿todo eso ha salido en algún momento? Creo que ayer se mencionó. Vale. Bueno, en este episodio que se llama ISHAR, de CAPs y artistas y centros de arte, estamos trabajando para que haya un protocolo previo, ¿no?, de evaluaciones, pero que no tenemos que ser, desde mi punto de vista, mujeres y hombres orquestra. O sea, con este proyecto hay Promoció de la Salud, que está haciendo lo del comité ético y evaluaciones, está Departamento de Cultura con todo el tema de los agentes culturales, centros de arte, artistas, etcétera, y está Departamento de Salud con Instituto Català de la Salud, con los CAPs y los sanitarios de los CAPs. Quiero decir que para mí también es muy importante que podamos trabajar desde diferentes perfiles y cada uno aporte su experteza, ¿no? ¿Te has respondido, más o menos? Sí. Lo rural, ¿no? Gracias por tu lado, pero me sigo preguntando con personas que trabajo, que digo, todo me parece no solamente formidable, sino creo firmemente en toda esta propuesta. Y por eso que creo tan firmemente, se me abre una brecha en preguntar, ¿y cómo puedo llegar, cómo se puede hacer esto llegar a personas que viven en un ámbito rural donde el arte
le es desconocido, le suena a una palabra efímera. Entonces, ¿cómo acercar este arte a la salud en zonas rurales? Bueno, por desgracia no tenemos mucho tiempo, pero tenemos una pregunta más que responder, quiero decir, en cuanto a las que han ido surgiendo. El problema de mesas así es que siempre se saben a poco. Entonces, por desgracia, vamos a tener que cerrarla para no dilatar demasiado el programa que teníamos previsto hoy. Quizá una de las preguntas que yo tenía y que vamos respondiendo a lo largo de las jornadas poco a poco tiene que ver con no solo cómo se crea la estructura, sino los pasos intermedios, ¿no? O sea, todo lo que eso conlleva, y aquí han surgido ideas, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas algo que ya nos resonó mucho cuando te entrevistamos para el informe, que es revisar los protocolos de ambos sistemas, ¿no? Y entiendo que encuentros como este potencialmente sirven para eso, revisar los protocolos, ¿no? El margen ese margen que se abre entre la estructuración, la institucionalización y la probabilidad, ¿no? O la posibilidad, ¿no? que es en eso navega también el ámbito, ¿no? de arte y salud. Y después decíamos una cosa, que sea realmente permeable 50-50. O sea, que no haya como una apropiación, ¿no? Evidentemente todos queremos evidencias científicas y estamos ahí. La ciencia ha avanzado a través de la evidencia científica, pero es revisitable. Entonces, a mí los datos me parecen muy guays, me dan mucho buen rollo porque nos cuesta mucho hacer evaluaciones que sean cualitativas, cuantitativas y que nos sirvan para los agentes que estamos trabajando, porque nosotros tenemos una evaluación más humanista y desde las ciencias sociales que no a veces coincide con las expectativas de las evaluaciones de los compañeros sanitarios. Encontrar una evaluación que realmente pueda sumar los dos, ¿no? Y que no sea solo datos, creo que es bueno, todavía nosotros no hemos encontrado la fórmula, estamos ahí trabajando mucho con Promoció de la Salud, que nos están ayudando mucho, pero es muy difícil. Bueno, pues con esto, si os parece, acabamos y damos paso a la última sesión. Muchas gracias, Ana, Jessica, Rousset, un placer. Muchas gracias. Gracias a ti.